Descubre el increíble secreto que transformará tu vida en solo 60 minutos, revelado. Gabriel se encontraba otra vez en la calle, la bicicleta vibrando bajo su peso mientras el tráfico de la Ciudad de México fluyó como un torrente a su alrededor. Con solo 28 años, había llegado a un punto en el que cada día sentía que estaba en una trampa. El brillo de su futuro académico se desvanecía, opacado por las exigencias de su trabajo como repartidor de comida. Miraba a su madre, una mujer fuerte y trabajadora, esforzándose kilómetros al día en su pequeño puesto en el mercado, y sentía una mezcla de culpa y desesperación. ¿Era este su destino? En cada entrega, su mente se llenaba de dudas. Mientras veía a estudiantes en sus mochilas, soñaba con ser profesor, quizás como una forma de redención. Pero la madre de Gabriel y sus dos hermanos dependían de cada peso que traía a casa. La presión lo mantenía despierto por las noches, con el rostro de su abuelo, un profesor olvidado en su memoria, apareciendo en sus pensamientos. ¿Sería capaz de honrar aquel legado? Aquella tarde, la niebla de sus pensamientos se disipó cuando entró en la única biblioteca del barrio y se topó con don Eduardo, un veterano maestro que había visto en Gabriel una chispa. La educación es más que libros, joven, le decía, compartiendo historias de un tiempo en que el sacrificio valía la pena. Gabriel escuchaba, fascinado, pero al mismo tiempo, una voz interna le gritaba lo imposible. Sus inseguridades emergían como sombras, cuestionando su capacidad para lograr algo más allá de la bicicleta y la comida que repartía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Gabriel se sentía dividido. La inminente convocatoria a la universidad local para una beca lo deslumbraba, pero también lo aterraba. Cada día, la incertidumbre se intensificaba y cada mirada de su madre lo interrogaba: ¿podrá permitirte soñar? Su mente aceleraba al pensar en sus amigos, luchando por esa misma oportunidad, mientras él se preguntaba si era suficiente. ¿Qué ocurrirá si fallo? La angustia tejía un nudo en su estómago. Un día, tras llegar a casa, encontró una vieja caja en el desván. Dentro, cartas de su abuelo aguardaban, llenas de consejos y relatos de sacrificios. Al leerlas, la conexión se intensificó, la herencia de su abuelo lo llamaba a enfrentar sus miedos. Pero la vida no cedía. Una llamada de su madre lo hizo tambalear. Había tenido un accidente. Su corazón se detuvo en ese instante, el dilema lo paralizó. ¿Debía presentarse a la entrevista de la beca o quedarse a cuidar de su madre? La realidad lo llamaba con urgencia, mientras la mirada de su abuelo en sus recuerdos seguía exigiendo valentía. Gabriel se hallaba en una encrucijada devastadora. El futuro que deseaba frente al amor incondicional de una familia que siempre había dependido de él. ¿Qué escogería en ese momento crucial? La respuesta y cómo podría su elección resonar en su vida y en el legado tan anhelado quedaban aún por descubrir. Gabriel sintió la presión de su pecho, una mezcla de ansiedad y responsabilidad que lo paralizaba. La noticia del accidente de su madre lo había dejado abrumado. Un torrente de pensamientos giraba en su mente mientras se debatía entre dos caminos. Al mirar la caja con las cartas de su abuelo, se preguntó si él había enfrentado decisiones similares, si había elegido el camino del sacrificio por el bienestar familiar. Esa noche, las horas se hicieron extensas en su insomnio, el reloj marcaba cada segundo como un recordatorio cruel de la inminencia de su elección. Decidió levantarse temprano al día siguiente, dejando atrás su cama revuelta y pensamientos desbordados. El amanecer rompía en la ciudad, mientras la bicicleta le esperaba. Se sentó en el pequeño comedor y, con un sólido café a su lado, comenzó a planear su día. La entrevista de la beca estaba a solo 3 días y su madre aún no había salido del hospital. Tenía que tomar decisiones rápidas. Gabriel sabía que no podía seguir simplemente como un repartidor.
La imagen de su abuelo, la voz de don Eduardo resonando en sus oídos, le inducían a enfrentarse a su futuro. Decidió que ese día, antes de su turno, pasaría nuevamente por la biblioteca. En su búsqueda de respuestas y motivación, necesitaba hablar con don Eduardo. Si alguna vez había un momento para buscar consejo, era ahora. La biblioteca estaba desierta, el silencio filtrándose a través de los estantes. Don Eduardo estaba allí, hojeando un libro sobre pedagogía. Al ver a Gabriel, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Joven, ¿qué te trae de nuevo?», preguntó con la calidez de un mentor. «Don Eduardo, me siento perdido. Mi madre está en el hospital y tengo que decidir si voy a la entrevista de la beca». «No sé qué hacer», confesó, su voz quebrándose un poco. El maestro se reclinó en su silla, preguntándose cómo podría guiarlo. La vida a menudo nos presenta el dilema entre lo que deseamos y lo que debemos hacer. Tienes que preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti? Si decides no ir, siempre habrá otra oportunidad, pero no puedes dejar que el miedo dicte tu futuro. Gabriel reflexionó ante la simple sabiduría. Se dio cuenta que no podía vivir para los demás siempre, tenía que encontrar su propio camino. Con cada palabra que su mentor pronunciaba, un fuego interno comenzaba a arder. Hablando de sacrificio, Gabriel comprendía que también tenía que aventurarse por sí mismo. Esa tarde trabajó con una nueva energía. Cada entrega se sentía diferente, como si estuviera yendo hacia una misión personal, y no solo una carrera para pagar cuentas. Se dio cuenta de que sus vacilaciones se iban desvaneciendo mientras rodaba por las calles conocidas, imaginando lo que podría llegar a ser como profesor, visualizando un aula llena de estudiantes. Al llegar la noche, decidió escribirle un mensaje a su madre, prometiéndole que iba a la entrevista. Con este paso, algo cambiaba en su percepción. La confianza se empezaba a filtrar en su ser, una revelación emergía. No podía dejar que el miedo al fracaso lo definiera. Reflejándose en sus decisiones estaba el legado que tanto anhelaba honrar. Un último día lo separaba de la entrevista, y esa noche un estormo de ideas y frases resonaban en su mente. Justo entonces, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje inesperado que haría tambalear todo de nuevo, un aviso sobre la situación de su madre. Gabriel inhaló profundamente, se le presentaba un dilema aún más grande. La decisión estaba más próxima que nunca, enfrentarse a su madre y a su futuro. ¿Podría seguir adelante con sus sueños mientras todo se tambaleaba? Las horas se contaban de manera irreverente, y la tensión de la elección final lo llevaría a un nuevo punto de inflexión en su vida. Gabriel no podía sacudirse el nudo en el estómago mientras leía nuevamente el mensaje sobre la condición de su madre. La incertidumbre lo envolvía, creando una ansiedad palpable que le hacía sentir que se ahogaba. A pesar de que había resuelto ir a la entrevista de la beca, la realidad de la situación en el hospital lo mantenía dividido. Estaba a pocas horas de su futuro, y sentía que el presente amenazaba con desmoronarse. Se preguntó qué sería lo correcto. ¿Acaso tenía sentido seguir con sus sueños profesionales cuando su madre necesitaba de él? La mente humana tiene una forma extraña de entrelazar la ambición con el amor. Decidió que no podía dejar que su futuro se viera afectado por lo que estaba ocurriendo. La voz de don Eduardo resonaba una vez más en su interior: no puedes dejar que el miedo dicte tu futuro. En su bicicleta, cruzó la ciudad hacia la biblioteca en busca de alguna respuesta, quizás una señal que le indicara la dirección a seguir. Al llegar, sintió el aire fresco de la mañana, un simple recordatorio de que la vida continuaba. En el vestíbulo, se encontró con un grupo de estudiantes discutiendo animadamente sobre sus propios planes académicos. Esa energía juvenil lo llenó de un renovado sentido de propósito, sus sueños eran alcanzables. Se acercó a una de las mesas y comenzó a buscar información sobre la beca, notando que otros revisaban libros, sumidos en sus propios mundos. Pronto, el sonido de un libro rompiendo el silencio le hizo girar la cabeza. Era un viejo compañero de la escuela secundaria, Manuel, quien había optado por un camino completamente diferente, uno que involucraba el emprendimiento y la gestión de su propio negocio. «Gabriel, ¿qué haces aquí?», preguntó Manuel, sorprendido. «Preparándome para una entrevista».
Quiero conseguir una beca y dedicarme a la enseñanza, explicó, sintiendo que su voz se volvía más firme con cada palabra pronunciada. Manuel sonrió. Eso suena genial. Pero, ¿no sientes que te estás limitando? Hay muchas formas de influir en la educación, no solo a través de un aula. Gabriel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Pues, ser profes, es lo que he querido siempre. Escucha, ser profesor es admirable, pero también puedes ampliar tu impacto. Piensa fuera de la caja. ¿Y si abres una plataforma de tutoría o algo similar? Podrías llegar a más estudiantes y generar ingresos al mismo tiempo. Ahora, con Internet, las oportunidades son infinitas. Las palabras de Manuel resonaban en el fondo de su mente. Gabriel comenzó a cuestionarse. Siempre había imaginado su futuro como un maestro tradicional, con una pizarra y un grupo de estudiantes frente a él. Pero, ¿acaso había más formas de cumplir su misión? Cada idea parecía abrir una puerta a un mundo que nunca había considerado. De repente, el tiempo meciéndose entre retos y oportunidades se iba materializando. Se sintió inspirado, pero también abrumado por la responsabilidad de la beca y la atención que debía dedicar a su madre. Esto lo llevó a un nuevo desafío personal, equilibrar su camino tradicional con nuevas posibilidades. Regresó a casa con un nuevo enfoque, maquinando sobre cómo podría crear algo que no solo le beneficiara a él, sino también a otros. Durante toda la noche, ansioso y despierto, comenzó a escribir ideas, bocetos de un potencial proyecto que podría cambiar la manera en que los estudiantes acceden a la educación. Sin embargo, la presión del hospital seguía acechando en su mente. La llamada de la mañana traería consigo una decisión inevitable. Debía visitar a su madre antes de la entrevista o cumplir con su ambición. La tensión creció. Gabriel respiró hondo y recordó las palabras inspiradoras que había escuchado. Estaba cerca de un nuevo descubrimiento sobre sí mismo, uno que podría redefinirlo para siempre. Mientras el amanecer iluminaba su habitación, una nueva resolución se formaba: debía actuar. No solo por su madre o por sí mismo, sino por el potencial en su interior. En su mente, una llamativa pregunta emergió: ¿qué camino tomaría esta vez? La respuesta seguiría el impulso de su corazón, pero la incertidumbre aún danzaba peligrosamente alrededor de él, dejando su futuro pidiendo a gritos un nuevo desenlace. Gabriel despertó con una resolución que pulsaba en su pecho. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, iluminando los bocetos esparcidos por su mesa, ideas que parecían cobrar vida. Pero mientras su mente reprocesaba las posibles direcciones, el eco de la incertidumbre sobre su madre lo mantenía anclado en la realidad. Sabía que debía hacer algo, pero no podía ignorar la responsabilidad que tenía hacia ella. ¿Y si no estoy allí cuando me necesite? Esa pregunta retumbaba en su cabeza. La tensión entre su futuro y su presente se volvía cada vez más insoportable. Mientras sostenía un lápiz, escribió en un papel en blanco: hoy es el día en que decido ser más que un simple observador de mi vida. Con esa nueva mentalidad, se marchó hacia el hospital. Cada pedalada de su bicicleta resonaba con la urgencia de su búsqueda interior. Al llegar, se sintió atrapado en la presión del ambiente. Hombres y mujeres de blanco pasaban raudos, dejando detrás el eco de sus pasos. El olor a alcohol y desinfectante lo envolvía, pero lo más abrumador era la fragorosa incertidumbre de la salud de su madre. Cuando finalmente entró a la habitación, la imagen de su madre conectada a máquinas lo golpeó. Su corazón se encogió, incluso había olvidado por un instante el proyecto que lo había mantenido despierto. Sin embargo, ella lo miró con esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre puede transmitir. Gabriel, todo estará bien, susurró, como si ya supiera lo que bullía en su mente. Eso fue suficiente. La carga emocional que llevaba se transformó en una chispa de determinación. Después de la visita, caminó por los pasillos del hospital, encontrando esa curiosidad de Manuel en su mente. ¿Qué más puedo hacer? Regresando a casa, esa frase ardía en su interior como un mantra al que se aferraría. Las posibilidades se ampliaban ante él. La idea de la plataforma de tutoría no solo seguía en su mente, también empezaba a estructurarse. Mientras hacía una lluvia de ideas en su cuaderno, comenzó a visualizar cómo podría llevarla a cabo.
Anotó nombres de posibles colaboradores, herramientas tecnológicas que podría utilizar y, lo más importante, cómo lograrlo sin descuidar a su madre a través del día. Gabriel se refirió a sí mismo como el educador en transformación. Era un estado de ser que abrazaba cada vez que sentía que la ansiedad lo invadía. Inicialmente, la idea de crear una plataforma le pareció abrumadora, pero con cada palabra que dibujaba en su cuaderno, la vislumbraba como un camino viable. Pensar en los alumnos que podría alcanzar le daba energía mientras la tarde se desvanecía. Se dio cuenta de que tenía algo más que su proyecto. Había encontrado una misión personal que resonaba profundamente en su ser. Las responsabilidades de su madre y su futuro se entrelazaban en una danza en la que ahora tenía un mayor control. Sin embargo, todavía no había tomado una decisión definitiva sobre la beca. Esa noche, se sentó a revisar la documentación de la entrevista. La idea de enfrentarse a un jurado que evaluaría su pasión por la enseñanza le hizo temblar las manos de ansiedad. Pero al mismo tiempo, empezaba a comprender que tenía más que ofrecer que una simple carrera. La posibilidad de expandir su impacto en la educación lo llenaba de una emoción renovada. Mientras el reloj marcaba avanzada la medianoche, el contraste entre el silencio exterior y el bullicio en su mente era palpable. Gabriel sabía que su camino estaba definido, mas no era un solo camino. Una elección aguardaba: presentarse a la entrevista o dar un paso más hacia la realización de su proyecto. Con el corazón acelerado, tomó una decisión mientras miraba por la ventana, donde la luna iluminaba las calles solitarias. Había decidido ser el arquitecto de su futuro. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar cuestionar si esa decisión perjudicaría a su madre. ¿Podría realmente equilibrar sus ambiciones con su responsabilidad? Un nuevo dilema emergía y un eco de ansiedad presagiaba los próximos pasos de su viaje. Gabriel se sintió al borde de otro descubrimiento. Estaba preparado para enfrentar una elección que podría reconfigurar su vida en el mismo corazón del tormento familiar. La respuesta estaba a solo un suspiro del destino que había comenzado a forjar. Gabriel se despertó con un nuevo sentido de urgencia. La noche anterior había resultado reveladora, pero cada vez que se asomaba al abismo de su futuro, sentía que el peso del presente lo mantenía anclado. La decisión de la entrevista le pesaba en la mente como un faro que guiaba su camino, pero también le generaba angustia mientras se preparaba para el día. Repasó los elementos clave para su proyecto de tutoría. Su cuaderno estaba repleto de ideas, aunque lo que más le emocionaba era la estructura que comenzaba a definir. La plataforma debía ser accesible, intuitiva, adaptada a las necesidades de los estudiantes. En su mente, podía visualizarla como un puente entre el conocimiento y aquellos que carecían de él. Sin embargo, la imagen de su madre postrada en la cama del hospital volvían a hundirlo en la incertidumbre. En el trayecto hacia el hospital, se detuvo a observar a otras personas en sus rutinas. Cada una de ellas luchaba con sus propias batallas mientras él navegaba por sus propios dilemas. Esa observación le recordó cómo el entorno podía potenciar o limitar el potencial de cada individuo. La analogía quedó grabada en su mente: él quería ser un nivelador de oportunidades, un agente que proporcionara acceso a la educación. Al llegar al hospital, se sintió dividido. Entró a la habitación de su madre con la esperanza de descansar su incertidumbre, y aunque ella sonrió al verlo, su visión se centró en los monitores que respiraban rítmicamente. Vislumbrando la lucha de su madre, se sintió llamado no solo a ser su hijo, sino también su apoyo inquebrantable. ¿Qué podría hacer para solidificar su futuro y seguir allí para ella? La visita fue breve, ya que la hora de la terapia ocupacional de su madre se acercaba. Mientras él se alejaba de la habitación, un claro sentido de propósito comenzó a formarse en su interior. Fue entonces cuando aterrizó la idea de ofrecer talleres en línea. Con recursos limitados, podría alcanzar a muchos más estudiantes, adaptando cada contenido a sus realidades. Ella siempre había estado allí para guiarlo, y era su turno de ofrecerle algo a cambio. Al llegar a casa, comenzó a planear cómo llevar a cabo su primera sesión: temas, materiales, formatos. La combinación de su aprendizaje como estudiante y su deseo de enseñar le dio claridad. Era un lazo maravilloso, que fusionaba sus pasiones con su propósito. Pasar de ser un educador en transformación a un creador de contenido real requería que superara el miedo al rechazo y la incertidumbre.
con cada paso que daba en la estructuración de su plataforma, se sentía menos dominado por la responsabilidad hacia su madre. En cambio, comenzó a experimentar un crecimiento interno, una visión más amplia de lo que la educación podía ser esa noche, mientras revisaba las preguntas más frecuentes que podrían surgir durante su presentación. Una inquietud brotó en su interior: ¿podía realmente levantar su voz lo suficiente para ser escuchado? Ahí, en esas dudas, empezó a visualizarse no solo como un educador, sino como un líder, alguien dispuesto a influir en la vida de otros. La posibilidad de impactar a muchos estudiantes se transformó en una misión que alimentaba su ser. Con cada corchete y cada anotación, empezó a sentir que se acercaba a la charla de la entrevista. Por un lado, estaba ansioso por la evaluación, por otro, comprendía que esa era una oportunidad valiosa. Se trataba de exponer sus ideas, sus valores, su determinación. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta dualidad, un mensaje urgente en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Su madre había tenido un ligero desvanecimiento y los médicos estaban considerando un cambio en su tratamiento. Ese nuevo evento desató una tormenta de emociones en Gabriel. Ahora, se enfrentaba a la decisión de priorizar su futura carrera sobre la salud de su madre. El eco de su compromiso resonaba en cada rincón de su mente. ¿Podría realmente permitir que su ambición lo alejara de su deber vital? La lucha estaba más que solo entre dos caminos, era una guerra interna entre ser el soñador y el devoto. Su corazón latió con fuerza en su pecho mientras contemplaba cómo avanzar. ¿Debería dejarlo todo e ir al hospital o seguir con su entrevista? Una elección inminente se atisbaba en el horizonte, poniendo a prueba su fuego interno y su deseo de descubrir qué tan lejos estaba dispuesto a ir para convertirse en el arquitecto de su vida. La resolución debía forjarse en ese mismo instante. Gabriel se sentó en el borde de la cama, el teléfono en su mano temblaba casi imperceptiblemente. Los mensajes de sus amigos y familiares continuaban llegando, llenos de preocupación y palabras de aliento. Sin embargo, su mente estaba atrapada en una tormenta de pensamientos. La advertencia sobre la salud de su madre resonaba como un eco sordo, mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia su entrevista. La confusión se apoderaba de él, cada opción parecía estar impregnada de profundas responsabilidades. El boleto de su próximo destino era el sueño que había cultivado, pero la realidad ardiente de su madre lo mantenía con los pies firmemente plantados en el suelo. Teniendo en cuenta todo lo que había planeado, se sentía como un ilusionista atrapado en su propio truco. Había empezado a definir su futuro, pero al mismo tiempo, el peso de su presente se volvía más difícil de ignorar. En un súbito impulso, tomó una decisión. Se dirigiría al hospital y se aferraría a la visión de su futuro con la misma tenacidad con la que había defendido su proyecto. La entrevista no era solo un escalón en su carrera, sino una extensión de lo que anhelaba construir, un camino más amplio que potencialmente podría hacer llegar su mensaje a otros. Así, con el corazón apretado, salió de su casa, empujando hacia adelante la incertidumbre que lo invadía. Cuando llegó al hospital, su madre lo recibió con una sonrisa triste que lo desgarró. Ella, aunque debilitada, comenzó a preguntar sobre su proyecto. Gabriel sintió que aquel momento trascendía la conversación habitual. Había una conexión subyacente que parecía energizar su propósito. Mientras conversaban, ella, con voz temblorosa, le preguntó si había considerado realmente lo que significaba para él dar un salto hacia su vocación. Su pregunta, cargada de amor y preocupación, sirvió para esclarecer la niebla en su mente. La charla se convirtió en un refugio. Mientras relataba su visión de ofrecer talleres en línea, los ojos de su madre se encendieron. Tienes que mostrar lo que puedes hacer. No se trata solo de ti, sino de los demás que también lo necesitan, dijo ella. Esas palabras resonaron como un mantra. Anclado en ese intercambio, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió más brillante, como si el arte de la enseñanza lo liberara de sus dudas. Cuando finalmente se despidió de su madre, un renovado sentido de claridad se apoderó de él. No solo había regresado a su esencia, sino que también había comprendido que su misión era más grande que el miedo. Gab se sentía preparado para la entrevista, no por la presión, sino por el impulso que había encontrado al compartir su visión.
Pese a la angustia personal, la chispa de lo que podía construir para otros lo empujaba hacia adelante. La mañana siguiente, mientras se preparaba, cada palabra que había ensayado volvía a su mente con mayor impacto. El miedo se había transformado en un aliado, ya no lo veía como un obstáculo, sino como una parte integral de su crecimiento. Se miró al espejo y vio a un hombre decidido, listo para enfrentar no solo la evaluación de sus ideas, sino también el escenario que esperaba explorar. El ambiente de la sala de entrevistas se sintió intimidante, pero en lugar de vacilar, tomó una profunda respiración. En el momento en que comenzó a hablar, su voz resonó con la fuerza de su propósito. Pasó por todos los puntos relevantes de su plan, pero más importante aún, transmitió la pasión que llevaba dentro. Era un momento de revelación, había dejado de ser un soñador para convertirse en un hacedor, un creador de oportunidades. Entonces, la pregunta que tanto le había temido llegó, una cuestión de si había tenido una experiencia desafiante y cómo la había manejado. Sin dudar, Gabriel recordó la reciente lucha por encontrar el equilibrio entre sus deberes personales y su compromiso profesional. El silencio que siguió a su respuesta fue tenso. Había tenido el impactante efecto que deseaba lograr en ellos, una mirada de sorpresa. Se cruzó en el rostro del entrevistador, seguida de un asentimiento, pero surgió una inquietud en su mente. ¿Había revelado demasiado? Antes de poder reflexionar en profundidad, el ambiente cambió cuando el teléfono del entrevistador sonó con una llamada urgente. La atmósfera se volvió a llenar de tensión, y Gabriel sintió que las decisiones que había tomado momentos antes corrían el riesgo de desmoronarse ante una nueva incertidumbre. La posibilidad de que ese evento pudiera alterar el rumbo de su vida se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se esfumaba? Su pelea interna por mantener su voz firme se sentía más intensa que nunca. El eco del dilema asaltaba su mente. ¿Podría soportar otra desviación en su camino hacia la realización personal y profesional que tanto anhelaba? La respuesta aguardaba en la tensión creciente de ese mismo instante. El silencio en la sala se hizo pesante, como un manto que envolvía a Gabriel y al entrevistador. Mientras el hombre atendía la llamada, el tiempo parecía colapsar y con cada segundo que pasaba, la realidad comenzaba a desdibujarse. Gabriel se plantó en su silla, cuestionándose si había expuesto demasiado de sí mismo, si su vulnerabilidad había sido una espada de doble filo. La incertidumbre se convertía en un cacoponi en su mente, donde dudas y temores colisionaban sobre su futuro. Desvinculándose inicialmente de la conversación, optó por enfocarse en su respiración. Sabía que era necesario mantener su compostura, pero su mente revoloteaba entre la preocupación por su madre y su creciente deseo de triunfar en la entrevista. Su propósito había cobrado sentido, y el deseo de impactar en la vida de otros lo llenaba de energía. Pero ahora parecía que todo estaba en un hilo, esperando la desencriptación de ese mensaje en el teléfono. La voz del entrevistador, que había estado apagada durante la llamada, volvió a centrarse en Gabriel, pero la tensión aún flotaba entre ellos. «Lo siento por la interrupción». «¿Podrías continuar, por favor?», pidió el hombre con un tono de disculpa que, a la vez, tenía una carga de complicidad. Era como si Gabriel tuviese en sus manos la oportunidad de rehacer el impulso de la conversación. La tensión mental lo empujó a redoblar su esfuerzo. Esta vez, no solo hablaría de su proyecto, sino que utilizaría su vulnerabilidad como un puente para conectar con el entrevistador. Así que comenzó de nuevo, narrando su historia en torno a cómo superó las dificultades. Compartió no solo su experiencia reciente, sino también otras situaciones del pasado donde tuvo que tomar decisiones complicadas. Esa honestidad le otorgó una fuerza inesperada, como si cada palabra que pronunciaba le liberara de cadenas invisibles. Con cada reflexión, comenzó a amasar algo más que un simple proyecto, estaba compartiendo su visión de cambiar vidas, la suya incluida. A medida que los minutos pasaban, pudo eyacular cómo sus experiencias personales le habían aportado herramientas únicas. Y como ese sentido de turismo en la adversidad era, de hecho, lo que lo diferenciaba de otros candidatos. En ese momento, entendió que no era solo lo que hacía, sino quién era lo que realmente importaba. El entrevistador lo escuchaba, y con cada intervención de Gabriel, sus ojos se iluminaban un poco más. La conversación comenzó a convertirse en un diálogo vibrante, y la energía se sentía casi palpable.
Cuando finalmente concluyó su exposición, se sintió casi en un trance, como si el peso del mundo se hubiera desvanecido al término de la reunión. El entrevistador tomó un momento para sopesar. Aprecio tu disposición para abrirte así. Lo que has compartido no solo habla de tu profesionalismo, sino de tu carácter. Te contactaremos pronto, dijo el hombre, dejando a Gabriel con una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras caminaba hacia la salida, una nueva sensación le invadió. Estaba embargado por la utopía de la posibilidad, pero también por la realidad del momento con su madre y la carga familiar. Había desafiado sus límites, pero había más dentro de él que aún debía explorar. En un impulso interior, comenzó a preguntarse cómo podría utilizar esta experiencia no solo para su beneficio profesional, sino como un líder dispuesto a empoderar a otros en circunstancias similares. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? La idea de convertirse en un faro de luz para otros que luchan como él lo había hecho lo golpeó con fuerza. Poco después, mientras abandonaba el edificio, su mente se llenó de imágenes sobre lo que podía crear: talleres, conferencias, inspiraciones a través del dolor. Con cada paso que daba, la gente a su alrededor parecía sumarse a su visión, alimentando su autoestima. Sin embargo, la pregunta persistente revoloteaba en su mente: ¿realmente tenía lo que se necesitaba para ser el líder que deseaba ser? En ese momento, la duda, esa antigua compañera, volvió a asomar. Gabriel decidió que no sería un mero espectador en su camino. Lo que sabía necesitaba ser compartido, pero ¿sería capaz de hacerlo de la manera correcta? Justo cuando pensaba en las posibilidades, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un nuevo mensaje que hológrafamente podía cambiar todo. He escuchado sobre tu entrevista. Quiero hablar contigo. Es importante. Gabriel sintió el latido acelerado en su pecho. ¿Qué se escondía detrás de ese mensaje? Gabriel se detuvo en seco en medio de la calle, el eco del mensaje resonando en su mente. La curiosidad abría nuevas puertas en su corazón, pero también una inquietud se cernía sobre su espíritu. La posibilidad de que alguien estuviera interesado en su trayectoria no era solo un brindis de esperanza, era un llamado a la acción. Consciente de que cada segundo contaba, se apresuró a encontrar un lugar donde podría atender esa llamada de inmediato. Buscó refugio en una cafetería cercana, donde el aroma a café recién preparado envolvía el ambiente. Se sentó en una mesa apartada y comenzó a teclear en su teléfono. La inquietud y el deseo de conectar con ese desconocido mezclaban adrenalina en su interior. ¿Quién sería? ¿Qué revelaciones traía consigo? Mientras el café goteaba lento en su taza, su mente se sumergió en una vorágine de pensamientos sobre su potencial. Sabía que su intervención durante la entrevista había sido un paso audaz, pero también era consciente de que cada paso adelante requería un equilibrio entre confianza y autocrítica. La ansiedad roía su determinación, así que respiró hondo, modificando su postura. Era momento de prepararse para cualquier cosa. Poco después, su teléfono volvió a vibrar. El mensaje era simple pero claro: Hola, soy Laura. Nos conocimos en la reunión sobre emprendimiento el mes pasado. Estoy interesada en discutir una colaboración. El nombre retumbó en su memoria. Laura, una figura dinámica que había capturado su atención en esa reunión. Continuó leyendo, horrorizado y agradecido: he estado escuchando rumores sobre tu proyecto. Hay algo que creo que podrías usar como guía. Podríamos ayudar a muchas personas juntos. Un torrente de emoción lo invadió. ¿Qué tipo de colaboraciones ofrecía Laura? La angustia se transformó en un zumbido vibrante. Era posible que se encontrara en la senda hacia el liderazgo que tanto anhelaba. Pero la incertidumbre aún persistía. ¿Tendría la capacidad y la inteligencia para llevar a cabo esta nueva posibilidad? El torbellino de dudas lo entró en una reflexión profunda. Las historias de sus anteriores fracasos se deslizaban a la superficie, revelando esas sombras de duda que siempre habían estado listas para desbordarse. Pero también se hizo evidente que esos mismos fracasos habían forjado su carácter. La conversación con Laura podría ser ese primer paso hacia una nueva era. Con un propósito renovado, decidió responder rápidamente, agradeciendo y proponiendo un encuentro inmediato. Mientras esperaban la respuesta, dejó que su imaginación volara.
¿Qué dirección podría tomar su proyecto? La idea de colaborar en lugar de caminar solo le daba un soplo de esperanza. Este nuevo enfoque sería la oportunidad perfecta para compartir y aprender de alguien más. Los minutos pasaron en una espiral de anticipación hasta que su teléfono iluminó su rostro. Perfecto, nos vemos en una hora. Gabriel dejó la cafetería con la seguridad de que este encuentro podría ser más que una simple reunión. Era la posibilidad de ser el catalizador de un cambio significativo. Sin embargo, la duda permanecía. Se enfrentaba a un dilema interno, el temor de mostrarse auténtico, de exponer sus vulnerabilidades ante Laura. Cuando llegó al lugar de encuentro, una pequeña librería, Gabriel sintió la energía pulsante en su interior. Tenía la oportunidad de demostrar que no estaba dispuesto a ocultar sus inseguridades, sino a convertirlas en fuerzas. Mientras esperaba, reflexionaba sobre cómo sus antecedentes formativos lo habían preparado para momentos como este. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, pero, al mismo tiempo, la ansiedad se transformó en determinación. Gabriel se encontraba más cerca de descubrir quién era realmente, y eso incluía aceptar sus imperfecciones. Justo antes de que entrara Laura, un último pensamiento corrió por su mente. ¿Sería capaz de abrazar esta nueva parte de sí mismo y convertirla en un camino de crecimiento? La puerta se abrió y Laura apareció, lista para llevarlos a una conversación que podría cambiarlo todo. Con una percepción renovada y un latido acelerado, Gabriel sintió que su viaje apenas comenzaba y que el siguiente paso sería decisivo. ¿Podría enfrentar su pasado y construir un futuro brillante, incluso en compañía de otro? Laura entró con una sonrisa que iluminaba el ambiente tenue de la librería. Su presencia, tan llena de energía y confianza, pareció deshacer un poco la tensión que Gabriel sentía. Al acercarse a su mesa, él notó la manera en que ella irradiaba un aire de autenticidad. Era como si cada palabra que iba a pronunciar estuviera impregnada de un propósito claro. «Hola, Gabriel», comenzó ella, tendiéndole la mano. «Estoy emocionada de conversar contigo». Al estrechar su mano, Gabriel sintió un impulso de calidez que contrastaba profundamente con su agitación interna. ¿Realmente estaba a la altura de esta colaboración? La conversación dio inicio y poco a poco, los nervios fueron cediendo ante el interés genuino que Laura mostraba. «Hablaste con gran claridad en la reunión sobre tu proyecto», empezó Laura, y eso me hizo preguntarme, ¿por qué no has tratado de llevarlo más lejos? La pregunta flotó en el aire, dándole a Gabriel un ligero estremecimiento. Era una invitación a reflexionar sobre lo que había estado ocultando incluso de sí mismo. «La verdad es que tengo miedo», confesó, notando que la sinceridad aliviaba parte de su carga. Laura lo miró con atención. A veces, el miedo es lo que nos impulsa a encontrar nuestras mejores ideas. Lo que otros ven como limitaciones, nosotros podemos convertirlo en valiosas lecciones. Las palabras resonaron en su mente. Si el miedo se transformaba en motivación, tal vez Gabriel había estado equivocado en asumir que sus fracasos definían sus capacidades. La conversación avanzaba hacia el meollo de sus aspiraciones, y cada respuesta parecía abrir puertas que hasta ahora habían permanecido cerradas. Mientras intercambiaban ideas, conversaron sobre el público objetivo de su proyecto, sus visiones para el futuro y sus contribuciones a la comunidad. Las dudas de Gabriel se desvanecían lentamente, reemplazadas por una visión compartida que existía entre ellos. La inquietud de apoyarse el uno en el otro formaba un puente para superar sus vulnerabilidades. Pero a medida que la charla avanzaba, también surgían nuevas inquietudes. Gabriel comenzó a cuestionar si realmente estaba listo para este nuevo desafío. Laura planteó una probablemente incómoda, pero necesaria, ¿verdad? ¿Cuál es el peor escenario que imaginas? ¿Por qué sientes que no puedes manejarlo? Mirando por la ventana, la luz del sol atravesó las nubes, iluminando su rostro. En aquel instante, se dio cuenta de que su peor escenario no era el fracaso en sí, sino el arrepentimiento de no haberlo intentado. La vida siempre estaba llena de incertidumbres, y él había aprendido a vivir con ellas. Mientras la tarde avanzaba, Gabriel sentía que estaba ante un umbral. El miedo podía ser su compañero constante, pero también podía elegir convertirse en un motor de cambio. La posibilidad de trabajar junto a Laura lo hizo cuestionar su obstinada autocrítica.
Si se unían, en lugar de solos, el trayecto sería menos aterrador. Finalmente, al cerrar la conversación, Laura le hizo una propuesta directa. Quiero que te unas a mí en este proyecto. Esta colaboración podría ser un parteaguas para ambos. Aceptamos nuestros miedos y celebramos nuestras fortalezas. Gabriel sintió un torrente de emoción. Era una invitación para unirse a alguien que lo comprendía y valoraba su potencial. Sin embargo, un eco persistía en su mente. ¿Sería capaz de dejar sus inseguridades atrás y aprovechar esta oportunidad? Mientras se despidieron, una mezcla de esperanza y duda acudía a su mente. Laura le sonrió y dijo, no tienes que tener todas las respuestas para empezar. Solo debes dar el primer paso. Gabriel se alejó, el peso de la decisión palpitando en su interior. Sabía que su camino apenas había comenzado, y que la elección de unirse a Laura significaba enfrentarse a sí mismo, con todas sus luces y sombras. ¿Podría afrontar esa verdad y salir fortalecido? La ansiedad se mezcló con expectativa, sabiendo que el siguiente paso definiría más que un proyecto. Definiría quién sería él como profesional. Mientras caminaba hacia su casa, la adrenalina lo impulsaba a seguir. Gabriel se preguntaba no solo sobre el proyecto, sino sobre el viaje interno que ya estaba comenzando. Pero había un nuevo reto por delante, el encuentro con sus miedos sería inevitable. En ese instante de revelación, su mente volvía a indagar. ¿Estaba realmente listo para el desafío que lo esperaba? La puerta del autodescubrimiento estaba entreabierta, pero cabe aclarar que atravesarla podría significar, para él, más que un nuevo comienzo. Sería capaz de interiorizar su viaje y utilizarlo como trampolín hacia un futuro que no solo lo inspirara a él, sino también a otros. Gabriel caminaba por las calles de su barrio, cada paso marcando un nuevo compás en su vida. Había enfrentado la vorágine de decisiones y emociones que la vida le había arrojado, y en cada momento de duda, había encontrado una chispa, una luz que lo impulsaba hacia adelante. La entrevista para la beca fue más que una mera contestación a los interrogantes académicos, se convirtió en un hito de transformación personal. En aquel salón, expuso no solo su pasión por la enseñanza, sino también su vulnerabilidad, lo que le permitió conectar con los presentes de formas inesperadas. Después de la entrevista, recibió la tan esperada noticia: había sido seleccionado no solo para la beca, sino también para trabajar en un programa de mentoría que le permitiría desarrollar su plataforma educativa. Una sensación de logro lo invadió. No solo había alcanzado un sueño, sino que ese sueño había comenzado a convertirse en una realidad tangible. La voz de su madre resonaba en su mente: Gabriel, todo estará bien. Había llegado a comprender que su éxito no solo reflejaba su esfuerzo, sino también el amor y sacrificio de su familia. La construcción de su plataforma de tutoría se convirtió en su misión. Cada taller que organizaba no solo era una oportunidad para compartir conocimientos, sino también un espacio para que otros jóvenes, como él, exploraran su potencial. Con el apoyo de Laura, su colega, comenzaron a diseñar recursos accesibles que superarían los límites de la educación tradicional. Gabriel se encontraba cada vez más comprometido. No solo se dedicaba a enseñar, sino que estaba cultivando la resiliencia y el crecimiento colectivo. Mientras navegaba por este nuevo camino, Gabriel tuvo una conversación reveladora con su madre. En una de sus visitas al hospital, ella le preguntó cómo había cambiado su vida desde que comenzó a dar los talleres. Gabriel sonrió y, recordando los días en los que había estado dividido entre su responsabilidad familiar y sus sueños, respondió: gracias a ti, aprendí que mis miedos pueden ser una fuerza. Ahora, no solo quiero ser un profesor, sino un catalizador de cambio. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo: siempre supe que tenías algo especial. Tu abuelo viviría orgulloso. Las semanas pasaron y con cada sesión, Gabriel reforzaba su identidad como un educador en transformación. Recibió reconocimiento de la comunidad y pronto comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos sobre su experiencia, su proyecto y su crecimiento. El eco de sus inseguridades se atenuaba ante el reconocimiento del impacto que estaba teniendo. Había alcanzado un nivel de confianza en sí mismo que nunca había imaginado posible. Su historia inspiraba a otros a no rendirse ante las adversidades. Un día, mientras organizaba los materiales para uno de sus talleres, recibió un mensaje inesperado de la universidad.
Lo habían seleccionado como uno de los oradores principales en la próxima conferencia de educación innovadora. Quedó atónito. La voz de don Eduardo resonaba en su mente. La educación es más que libros, joven. Gabriel entendió que no solo había logrado cumplir su sueño de ser docente, sino que se había convertido en un referente en su campo. Con cada paso hacia adelante, reafirmaba su compromiso hacia la educación y los valores que había heredado. Al llegar el día de la conferencia, el auditorio se llenó de estudiantes y profesionales realmente interesados en su experiencia y visión. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a la audiencia. Había tenido miedo de mostrar su verdadera voz, pero ahora estaba allí, listo para no solo compartir su historia, sino para invitar a los demás a unirse a su camino. Con la imagen de su madre y el legado de su abuelo en su mente, compartió no solo su historia, sino una profunda llamada a la acción. El miedo puede ser el mejor maestro, pero nunca dejemos que nos limite. La educación tiene el poder de transformar vidas. Todos tenemos algo que ofrecer. Encontrémoslo juntos. El aplauso resonó en el aire, pero más que eso, resonó en su corazón. Había encontrado su lugar, no solo era un profesor, sino un faro de esperanza y una voz para aquellos que se sintieron perdidos, tal como él alguna vez estuvo. Gabriel había conquistado la trampa en la que se encontraba atrapado. El camino del aprendizaje nunca termina, y Gabriel tenía la convicción de que cada desafío es una nueva oportunidad. Ahora, mirando al futuro, se sentía realizado más allá de cualquier logro personal. Había logrado ser la voz que su comunidad necesitaba. Había transformado su vida en solo 60 minutos. Si han disfrutado esta historia de superación y transformación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias sigan llegando a más personas que las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Ustedes pueden ser parte de este mensaje.